El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación que lleva a la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia, España, donde se cree que descansan los restos del apóstol Santiago el Mayor. La ruta tiene más de 1000 años de historia y es considerada una de las rutas de peregrinación más importantes de la cristiandad. Los peregrinos que recorren el Camino de Santiago suelen hacerlo por motivos religiosos, espirituales o personales, y muchos de ellos lo consideran una experiencia transformadora. A lo largo del camino, hay numerosos monasterios, iglesias y albergues que ofrecen alojamiento y comida a los peregrinos. La ruta está marcada por flechas amarillas y conchas, que son el símbolo del Camino de Santiago. Los peregrinos suelen llevar una mochila con provisiones y un pasaporte que se sella en cada lugar donde se detienen, lo que les permite obtener la Compostela, un certificado que acredita que han completado el camino. El Camino de Santiago ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a miles de peregrinos de todo el mundo cada año. Camino de Santiago. Hola para todos. Bueno, hacía rato que quería hacer este programa porque es algo muy especial que creo que todos ustedes pueden disfrutar porque van a conocer detalles mínimos, detalles sensibles y detalles sorpresivos acerca de mi camino, el Camino de Santiago. Yo el año pasado, en Semana Santa, les voy a contar cómo fue eso y cómo empezó. Tuve la invitación a un paseo de mis amigos. Y estando allá, días antes, yo había visto y constantemente toda mi vida escuchaba acerca del Camino de Santiago, escuchaba de cómo podría ser el Camino de Santiago. Pero para mí era un imposible. ¿Y qué les parece que en ese momento una amiga que estaba en el paseo dice, mi vecina lleva personas al Camino de Santiago? Lo estaba comentando sin yo haber dicho nada. Y yo dije, ¿cómo así? La semana pasada estaba mirando las ganas que tengo de hacer el camino y la posibilidad de hacerlo no solamente económicamente, sino físicamente y tantas otras cosas que uno necesita saber y conocer para el camino. Bueno, voy a empezar por lo básico. Lo más básico que de pronto les interese saber, yo me hice aquí unas preguntitas y es, ¿qué me motivó a hacer el Camino de Santiago? Yo tuve muchas motivaciones de este tipo. Digamos que la primera, la de trasfondo era, yo seré capaz de hacer el Camino de Santiago. Y aunque hay muchas rutas, desde 260 kilómetros y 400 y tanto, y en fin, hay tantos saliendo desde Francia o saliendo de distintos lugares por el camino francés antiguo, de distintas partes de España. Resulta que en el que yo me metí era un camino desde Ponferrada, donde también hay una ida a la Cruz de Ferro, que es como un lugar emblemático donde todas las personas que hacemos el camino queremos ir a ver, que todo el mundo pone a los pies de esta cruz sus sentimientos, sus peticiones, y están representados por piedras o algún souvenir que la persona lleva o alguna cartica que cuelgan o una cinta, cada cual, ¿cierto? Lo hace a su manera y de ahí arrancamos. De esa manera me embarqué yo de la nada, así empecé. Entonces, el camino nuestro fue un camino de 220 kilómetros aproximadamente, desde donde salimos hasta donde llegamos ya a la Catedral de Santiago. Otra cosa que es importante de pronto que quieren de pronto ustedes saber es cómo me preparé para el viaje, cómo te preparas tú para ir al Camino de Santiago. Pues les cuento que yo no soy una persona sedentaria, pero tampoco soy una persona que hago deporte. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que caminar 220 kilómetros, Señor, ¿cómo voy a hacer? Lo primero que hice fue comprarme un par de zapatos súper bomba. O sea, el buen zapato es lo más importante.
Algunas personas se acomodan con zapatos de trekking. Para mí, y por mi experiencia y lo vivido, el zapato ideal era un tenis de trekking, ¿sí? Entonces lo primero que hice fue eso. Y empecé a caminar todos los días durante un poco menos de un mes. Todos los días caminé cerca de mi casa, cada día iba un poquito más lejos, cada día iba un poquito más lejos, tratando como de quitarme pues como toda esa pesadez de mi cuerpo porque no era una persona de ejercicio. Pero siempre me decía, sí necesito mi cuerpo, claro que lo necesito, pero lo que más necesito es mi corazón y mi mente. Y estaba muy preparada en el corazón y en la mente. Entonces, esa fue mi preparación. Ahora, como en cada ciudad o desde tu ciudad, hay muchos grupos que van con unos guías especializados en el tema. Yo me metí en un grupo excelente, maravilloso, donde uno pues le explican cómo va a ser su trayecto, a dónde va a estar, de dónde a dónde, cuáles son las cosas que ellos te van a brindar, qué son las cosas que tú tienes que hacer por ti. Y realmente fue demasiado fácil. Llegando a Madrid, nos pusimos como punto de encuentro una estación de tren, que fue lo primero que hicimos para poder llegar hasta Ponferrada. Entonces, los que nos llevaron compraban los tiquetes de Medellín, Madrid, ¿sí? Estaban ahí y compraban todo lo que era tiquetes de tren, si íbamos a usar tren, y todos los hospedajes, que hay una variedad de hospedajes en el camino para todos los gustos, para todos los bolsillos, y cualquiera de ellos es encantador. Y lo otro que uno tiene, corre por cuenta de uno, es como tu alimentación o tus gustos del día. Son caminos muy amigables, donde cada cierto tiempo vas a encontrar donde tomarte un cafecito, un buen zumo de naranja. Les digo, las naranjas, yo me acuerdo de eso y yo decía, esto es como estarme tomando el sol. No solo por el color, sino por la energía que me daba. Era algo maravilloso. De lo que más disfruté en el camino eran los zumos de naranja. Compañeros se tomaban su cañita, su cervecita, otros vinitos. O sea, cada persona hace su viaje según lo que es, lo que siente y lo que quiere experimentar. Pero no, digamos que en el día te podrías gastar unos entre 25 y 30 euros, ¿sí? Más o menos. Luego, el momento más difícil del viaje para mí y cómo lo superé. Tuve dos momentos difíciles por distintos motivos. Uno fue en un momento cuando estábamos subiendo a Cebreiro, me separé del grupo por estar conversando, mirando cositas, que era lo que vivía haciendo, y me perdí. Y yo trataba de alcanzarlos y dele, y dele, y dele, y qué perdida tan tenaz. Yo no los veía ni de lejos, ni de cerca, ni nada. Yo dije, me perdí. En ese momento, como debes tener un celular contigo con una tarjeta internacional para que te puedas comunicar con tus compañeros de grupo o con los que te llevaron en el viaje, entonces hice mi llamada de rigor y cuando hice mi llamada, mi compañera me dice, Adri, pues estás absolutamente en el camino opuesto y estás lejísimos, pero yo te voy a esperar. Yo dije, Dios mío, di la vuelta y a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, hasta que logré encontrar, como quien dice, la entrada de ese camino. Y dije, bueno, respiro porque ya al menos sé que esta es la ruta. Subiendo a Cebreiro, digamos que en altura, como caminata, es la más exigente, que es más larga y es todo el tiempo subiendo, subiendo. Entonces yo ya me había sumado a los kilómetros que tenía esta etapa, otros 3 kilómetros de cuenta de mi equivocación. Pero bueno, cuando llegué a ese punto y empecé a caminar, solamente le agradecí a Dios y dije, siquiera ya estoy acá, siquiera mi amiga me contestó, se largó un aguacero, yo saqué mi sombrillita, me puse mi gabancito para que no, eso, llovida, 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 y logré encontrarme ya muy cerca de Ocebreiro con mi compañera de camino
hermosa, una mujer espectacular que me acompañaba y me choncholeaba todo el tiempo, pues todas eran divinas, pero ella se manejó. Mais, si me estás viendo, eres lo máximo. Me acompañó de todas las maneras, habidas y por haber. Me tuvo mucha paciencia. Llegamos a Ocebreiro y les digo, eso es un caserío medieval, la cosa más espectacular del mundo entero. Busquen en internet Ocebreiro para que se den cuenta qué clase de lugar tan maravilloso es. No puedo decir ni siquiera cuál es la ruta que más me encantó porque cada una traía su encanto. Conocí un personaje muy interesante, sí, demasiado interesante. En una de nuestras rutas nos desviamos para ir a la casa del alquimista. Si ustedes quieren ver un poquito más acerca de esa casa, yo tengo aquí en el canal El Camino de Santiago, que creo que fue el primer video que monté. Va a ser casi hace un año, donde pueden ver algo de lo que es. Un personaje maravilloso, lleno de luz, un artista de la vida, sensible, que se expresa a través de muchas cosas, pero su arte, que es como heredado porque su papá también lo hacía, hace unos cuadros espectaculares con distintas piedras semipreciosas, con minerales, de colores, todo natural, y según cómo los muela y cómo y qué tan gruesa sea, cómo pica estas piedras o qué tan delgadito es el polvo, hace unos cuadros y unas cosas que ese fue el souvenir que yo me traje, pero lo traje de regalo para Rosarito. Se lo di a ella porque cuando pensé en un regalo especial para Daniel y Rosario, yo les traje esa hermosura. Y ese fue para mí una persona súper especial que conocí. Ahora, mi trayecto favorito, todos, pero les voy a contar que hubo un trayecto que hicimos entre viñedos y árboles de cereza. La cosa más divina del mundo entero. Y no solo divina a la vista, sino deliciosa, porque no había ningún tipo de alambrado ni nada que te evitara entrar y yo entrábamos y comíamos cerezas, pero de una manera, o sea, todo el rato cerezas, o sea, no, eso es algo nunca visto. Yo no conocía los árboles de cereza. Entonces, para mí fue una experiencia maravillosa, con el paisaje más divino del mundo entero, deleitándome con esos sabores y con todas esas delicias en ese trayecto. También les quiero contar algo importante. La mejor época del año para hacer el camino, y es sobre todo por el tema de clima, está entre finales de abril, o sea, todo lo que es finales de abril, mayo, junio. Ya calienta el verano en julio, agosto y septiembre, pero para los que son buenos para el calor, digamos que todavía sigue siendo una buena época, porque el invierno suele ser muy complejo y mucho más difícil, más retador. Como les contaba, los alojamientos en el camino son preciosos, de todo tipo. Hay albergues para los que quieran llegar a un albergue, hay posadas, hay hoteles. Siempre te vas a sentir súper respaldado y todo el camino está diseñado para que te quede fácil. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer el Camino de Santiago? Depende de la ruta que escojas, depende de tu ritmo también, de cuántos kilómetros decidas hacer cada día. Entonces es un depende. Y quiero contarles algo muy especial. Mi viaje era un viaje de alguna manera muy espiritual. Yo estaba buscando una cantidad de respuestas, pero también estaba buscando reconciliación y perdón. Y entre las cosas que hice como una especie de un pequeño diario, y debido a las maravillas que es en el camino, me dediqué a hacer como un herbario que me recordara cada uno de estos trayectos, y según lo que había vivido en esos trayectos, yo escribía alguna cosita. Y les voy a mostrar aquí más o menos de qué se trataba, no sé de mucho, pero bueno. En el primer camino, el primer momento de camino, entendí que
en la humildad estaba la máxima belleza. Y empecé a ver, precisamente de ahí nace este herbario. Todo lo que uno llama malecitas, maticas de esas del camino, que están al borde del camino, florecitas, espiguitas, hojas, todas estas cosas me maravillaron tanto que yo dije, voy a hacer un herbario del camino. Y en cada trayecto iba recogiendo yo este tipo de vegetación al borde del camino, que cambiaba un poquito según la altura, ¿cierto? Cuando estábamos en partes más altas y más frías había una vegetación y habían otras que se repetían todo el tiempo. Traté de no poner las mismas nunca. Yo esta ya la tengo, entonces no la voy a poner. Entonces, para mí, el camino significó, como lo decía nuestra guía hermosa, nuestro guía, un viaje al corazón. Es es una experiencia para el que quiere hacerlo desde lo espiritual, muy especial porque tú casi nunca tienes tiempo de estar solo, de estar callado, de no hablar, de simplemente escuchar, magnificar tus sentidos, tanto la vista como el oído, como el olfato, el tacto, tantas cosas que puedes explorar en estas rutas, en este camino. Fue muy especial y ese camino del corazón, yo cada día lo caminaba pensando en mi familia, en todos mis ancestros, en mi familia presente, en los que ya no están, y en tantas cosas que me motivaban y me daban una fuerza impresionante, de verdad. Ah, ¿cómo no les voy a dar este dato? Se los tengo que dar. Algo muy importante que aprendí de cuenta de mis líderes y de mis compañeros de viaje era que cuando por las mañanas te estabas arreglando para arrancar tu etapa, te secaras súper los pies y entre los deditos y todo, que no tuvieras una gota de agua y te llenaras tus pies de vaselina, mucha vaselina y unas buenas medias, que también existen las medias para caminar, son unas medias que tienen un poquito de compresión y también son un poquito gruesas, entonces son muy chéveres, te ayudan mucho y ese fue el secreto para no tener ampollas, no me dio ni una sola ampolla. Y digamos, cuando ya sentías que tu pie estaba muy húmedo y cansado, ¿cierto? Porque eran rutas a veces de 16 kilómetros, 22 kilómetros, una muy grande de 25 kilómetros, entonces tú sentías en tus piecitos así medio cansados, descanso poco, pero era tan agradable que no te cansabas. Te cambias la media, te vuelves a echar más vaselina y continúas el camino. Bueno, hoy que abrí nuevamente este diario, me llené de emoción nuevamente, porque recordar es volver a vivir. Y me sentí que nuevamente estaba caminando allá. Cuando llegué yo al final del camino, cuando llegué ya a la plaza de la Catedral de Santiago, pues lo primero que experimentas es como, Dios mío, lo logré, terminé, caminé 14 días y aquí estoy con un sueño cumplido, con un esfuerzo hecho desde el amor, desde el deseo. Para mí no hay nada, no hay un motor más grande que el deseo. La mente, el corazón y el deseo hacen maravillas. No importa la edad que tengas, y ustedes ya saben que soy una viejita, pero me fue demasiado bien. En ese momento que llegué yo allá, pues todos saltábamos de emoción y las lágrimas y el abrazo va y el abrazo viene. Cada cual tenía sus expectativas y cada cual tenía como ese momento final, ¿cierto? Eh, yo tuve mi momento y en ese momento hasta me aparté a llorar, a llorar, a llorar y lloré por mucho rato. Decanté todas esas lágrimas que de pronto había retenido en absoluta privacidad. Me gusta ese momento para mí, fui muy de buenas porque encontré una pequeña capilla que casualmente estaba abierta y casualmente estaba vacía.
Entonces tuve un momento muy especial ahí, luego me volví a reunir con el grupo y claro, fuimos a la Santa Misa que celebran allá en la Catedral de Santiago 3 veces al día o 2 veces al día. Fue muy especial. Les digo que momentos como esos nunca se van mm, de tu alma, de tu corazón. Las personas que conocí maravillosas, cada una con sus sueños y con sus sensibilidades. Fue algo muy hermoso, algo de lo cual todos debieran tratar de hacer, no precisamente el camino a Santiago, pero hacer un viaje al corazón, un viaje que te lleve a lo que tú eres, donde a veces no quieres habitar, que te lleve a conocer cuáles son tus lados oscuros y tus lados de luz, cuáles son los vacíos que tienes que dejar o que tienes que llenar, y cuáles son tus expectativas frente a una vida que puede ser muchísimo mejor cuando te conoces, cuando sientes, cuando te entregas y cuando reconoces la humildad tan necesaria para tener una vida fructífera, en paz y llena de armonía. Nos vemos en una próxima ocasión y por favor, vayan y vean el programa donde aprendí a manejar la camarita y algunas cositas bonitas se ven ahí. Chao.